¿Qué tal, jóvenes? Estamos en un nuevo video, en este caso que es clima y tiempo. Recuerden, habíamos hecho los conceptos básicos que era el clima y el tiempo. Ahora nos dedicaremos a los elementos. La radiación solar es la energía que proviene del Sol, ¿no? Esta energía, principalmente la electromagnética que vamos a estudiar hoy día, se divide en tres. Recuerden, la luz luminosa que genera la fotosíntesis, la luz visible, que es obviamente lo que observamos, el espectro que vemos es visible, ¿cierto? Y la ultravioleta, el que nos mata. Recuerden que la categoría A nos envejece y nos arruga, la categoría B, recuerden, es el que nos da cáncer a la piel, problemas visuales, problemas genéticos, eritemas, presbicia, quemaduras de sol, etc. Y recuerden que la C nunca penetra, porque la C era retenida donde en una capita llamada oso, que su función era absorber en el 100% los rayos UV. Si vemos la longitud de onda, vamos a ver tipos de energías, tipos de radiaciones. Lo que nos importa, jóvenes, es que esta energía que llega a la Tierra llega de tres maneras. Recuerden, directa, difusa y reflejada. Una vez que llega, genera un proceso llamado absorción y dispersión. Recuerden, a todo cuerpo absorbe y todo cuerpo dispersa, pero que tenga más de 0 grados centígrados. Por ejemplo, este ser humano tiene 37 grados centígrados, entonces absorbe energía, pero una vez que la absorbe lo vuelve a reflejar y esa energía se llama energía calorífica. ¿Ok? Otro ejemplo, la Tierra, por ejemplo, tiene 15 grados centígrados, absorbe la energía, ¿cierto? Una vez que lo absorbe, lo vuelve a reflejar. Absorción, dispersión. ¿Qué tipo de energía emite la Tierra? Que se llama IR, infrarrojo, es decir, la irradiación. Recuerden que el Sol que hace irradiación, la Tierra que hace irradiación. Recuerden también que este fenómeno de la radiación genera el albedo. Recuerden que el albedo es la capacidad de reflexión que tiene un cuerpo y recuerden que el que tiene mayor albedo son los cuerpos blancos. Por ejemplo, la luna, ¿por qué brilla si no tiene luz propia? Porque genera este fenómeno llamado albedo. Y por favor, no se olviden de los cuerpos oscuros. Los cuerpos oscuros tienen la mayor capacidad de absorción y dispersión. Para medir la radiación se utiliza el heliógrafo, se utiliza el piranómetro, el actinógrafo, el perheliógrafo, etc. Vamos al siguiente, la temperatura. Es el estado de calor o frío que tiene la atmósfera. Mucha gente confunde calor con temperatura. Recuerden, calor es la energía en tránsito. Esta energía se transmite de tres maneras. Convección, que se da en los fluidos, es decir, en los gases. Conducción, los mejores conductores son los metales. Y la radiación solamente se da en las estrellas. ¿Ok? Recuerden que el calor va de una zona de mayor calor a una zona de menor calor. Entonces, la temperatura, jóvenes, varía con la altura. Recuerden, a mayor altura siempre habrá menor temperatura, a menor altura siempre habrá mayor temperatura. Quiere decir que la altura con la temperatura es inversamente proporcional. Igualito con la latitud. Recuerden, a menor latitud, 2 grados latitud sur, hay mayor temperatura. A mayor latitud, 66 grados latitud norte, hay menor temperatura. De igual forma, es inversamente proporcional. La temperatura también varía, recuerden, con oceanidad y continentalidad. Recuerden, ambos reciben energía, tanto el continente como el océano. ¿Quién tiene mayor temperatura? El continente. Profe, pero ¿por qué el continente tiene mayor temperatura? Porque el continente se comporta como un cuerpo oscuro, absorbe rápidamente energía, ¿cierto? En presencia de quién? En presencia del sol. En cambio, el océano tendrá menor temperatura. ¿Esto qué pasa? A lo contrario en la noche, ¿cierto? En la noche ambos pierden energías. ¿Quién pierde más rápido? Obviamente que el continente pierde más rápido, por lo tanto va a tener menor temperatura y el océano mayor temperatura. En consecuencia, en las noches el océano tiene mayor temperatura que el continente. Esto solamente se aplica en grandes masas de agua, solamente en océanos, mares y lagos. Recuerden que la temperatura se mide con un instrumento llamado el termómetro. Recuerden, hay dos tipos de termómetro, uno que es de alcohol y otro que es de mercurio. Alcohol siempre en bajas temperaturas y mercurio siempre en altas temperaturas. Perfecto, vámonos a la humedad. Profesor, ¿qué es la humedad atmosférica? Es el grado de vapor de agua que está suspendido en el aire. Cierto, esta humedad se mide en porcentajes. Vamos a hablar actualmente de la humedad relativa. La humedad relativa siempre varía con la altura. Recuerden, a menor altura siempre hay mayor humedad. ¿Qué
Quiere decir que acá hay bastante vapor de agua, ¿no? Entonces el aire acá es húmedo. A mayor altura hay menor humedad. ¿Por qué? Porque el aire es seco. Lo correcto es decir mayor humedad, menor humedad, ¿ok? Recuerden, con temperatura también varía. Recuerden, a mayor temperatura, mayor humedad. ¿Por qué mayor temperatura habrá mayor humedad? Porque si hay mayor temperatura, jóvenes, hay mayor evaporación. Y si hay mayor evaporación, habrá pues mayor humedad. Quiere decir que acá hay mayor cantidad de vapor de agua. En cambio, a menor temperatura siempre hay menor humedad. ¿Por qué? Porque hay menor evaporación. En consecuencia, si hay menor evaporación, hay menor humedad. Recuerden, esto trae ventajas y desventajas. Por ejemplo, he dicho que el que tiene mayor humedad siempre va a tener una piel más suave, una piel más tersa, un cabello muy humectado, etc. Una desventaja sería pues que si hay demasiada humedad podrían sufrir de asma, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas. Recuerden que la humedad se mide con un instrumento llamado el ciclómetro. El ciclómetro mide la humedad relativa y lo expresa en porcentajes, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente, que es la presión. Recuerden que la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Bueno, el aire pesa. Vamos a ver cómo cambia con la altura. Recuerden, a menor altura siempre hay mayor presión. Profe, ¿por qué? Bueno, al cerca al nivel del mar siempre el peso es altísimo, 760 milímetros por mercurio, pesa cerca al nivel del mar, ¿no? Bueno, cuando vamos acercándonos o alejándonos del nivel del mar va disminuyendo el peso. Recuerden, a la mitad del monte Everest pesa solamente 500 milímetros por mercurio y en la parte más alta del monte Everest pesa 300 milímetros por mercurio. Entonces, a mayor altura siempre habrá menor presión. Recuerden, la altura con la presión es inversamente proporcional. Vámonos con la temperatura. Igualito, es inversa. A mayor temperatura hay menor presión. Profe, ¿por qué? Si hay mayor temperatura el aire se calienta y como se calienta empieza a expandirse. ¿Por qué se expande? Porque ejerce menor presión y empieza a ascender. En cambio, si hay menor temperatura, recuerden, hay mayor presión. ¿Por qué? Porque el aire se comprime y como se comprime se vuelve pesadaza y empieza a descender. ¿Ok? Entonces, la temperatura con la presión es inversamente proporcional. Recuerden entonces, hay zonas de alta presión y zonas de baja presión. La presión se mide con qué instrumento, con el barómetro. Vámonos a los vientos. Los vientos son movimientos de masas de aire en formas horizontales. Recuerden que hay leyes de vientos. La primera ley, que es la ley de Boole-Wallace, nos dice que los vientos se dan por la diferencia de temperaturas y la diferencia de presiones. Recuerden además de que los vientos van de una zona de alta presión a una zona de baja presión. No puede ser al contrario. Siempre de alta hacia baja. La segunda ley, la ley de Stephenson, nos dice que la intensidad depende de quién, de la diferencia de presiones. La tercera ley, la ley de Ferrell nos dice que en el norte los vientos se desvían hacia la derecha, en el sur hacia la izquierda. Eso sería el efecto Coriolis. Hay tres tipos de vientos, que son los vientos planetarios, los vientos continentales y los vientos locales. Recuerden, planetarios son constantes en todo el planeta, son tres: alisios, contralisios y los vientos polares. Alisios vienen desde las zonas tropicales a las zonas ecuatoriales. Los contralisios, como su nombre mismo dice, son contra, de las zonas tropicales a las zonas polares, propiamente dicho. Y los vientos polares son propios de los polos. Recuerden que los alisios son fundamentales para el Perú. Las precipitaciones que llegan a Ayacucho o a la sierra vienen todavía desde ¿dónde? Desde el Océano Atlántico. ¿Traído qué vientos? ¿Qué vientos los trae? Los vientos alisios. ¿Con qué dirección? Con una dirección sur-sureste. Muy bien, incluso los alisios nos dicen que ayudó al descubrimiento de América porque la Niña, la Pinta y la Santa María fueron arrastrados por ese tipo de vientos llamados alisios. Muy bien, los vientos continentales son tres: las brisas, los monzones y los ciclónicos. Vámonos con las brisas. Hay dos tipos de brisas, que son las brisas de océano y las brisas de continente. Océano quiere decir que los vientos van de océano hacia continente. ¿Cómo es esto? Recuerden, cuando ahí está durante el día, el continente tiene mayor temperatura y el océano tiene menor temperatura. ¿Se recuerda? Si tiene menor temperatura, ¿qué hay? ¿Mayor presión o menor presión? Recuerden, inversa. De menor, inversa, mayor presión. En cambio, el continente va a tener mayor temperatura. De mayor, inversa, recuerden, será
menor presión. Entonces, los vientos van, según la primera ley, de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Se llaman brisas de océano. Las brisas de continente se dan pues en bajas temperaturas, vamos a decir durante la noche, ¿ok? Durante la noche recuerden que el continente va a tener ya menor temperatura, el océano mayor temperatura, ¿se recuerdan? Si tiene mayor temperatura, la presión es menor. En cambio, si hay menor temperatura, la presión es mayor. Los vientos van de una zona de alta presión a zonas de baja presión. Son vientos, recuerden, llamadas brisas de continente. Brisas de océano y brisas de continente. Estos que nos lo aplicaron o lo utilizaron los grandes navegantes, ¿cierto? Los pescadores artesanales. Vámonos a los vientos que son los ciclónicos o los monzónicos. Los monzónicos se dan solamente en Asia Sur, recuerden, Asia Sur, es decir, Asia Meridional. ¿Quiénes? Sri Lanka, India y Bangladesh. Hay dos tipos de monzones, monzón de verano y monzón de invierno. En verano ellos tienen lluvias, recuerden, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? En verano van a tener precipitaciones. Profe, pero si en verano es sol, playa y arena. No, ellos tienen en verano precipitaciones. ¿Esto a qué se debe? Porque el continente amalgama mucha energía, por lo tanto, si hay mayor temperatura, hay menor presión, ¿cierto? En cambio, el océano, que tiene menor temperatura, tiene mayor presión, los vientos van de una zona de alta presión a zonas de baja presión. Entonces, en la parte continental va a haber lluvias constantes. En invierno, lo contrario, en invierno ellos tienen sequías. Entonces, va a ir de la zona de alta presión, de la parte continental, a la parte oceánica. Entonces, hay monzón de verano y monzón de invierno. Recuerden que esto se produce solamente en Asia Sur. Mucha gente dice, profesor, pero en Ayacucho igualito. En verano llueve, en invierno hay sequías. No, en Ayacucho se da por la cordillera de los Andes. Vámonos a los vientos ciclónicos, que son dos, el ciclón y el anticiclón. Recuerden que el ciclón es un viento ascendente, es un viento cálido y húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque siempre termina en precipitaciones. Recuerden, un ciclón siempre se da en zonas de baja presión. Un ciclón siempre genera un mal tiempo. En cambio, el anticiclón es un viento ya no ascendente, sino más bien descendente. Un viento frío y un viento seco. Recuerden que se da en zonas de alta presión. Recuerden, un anticiclón siempre genera un buen tiempo. Entonces son los vientos continentales. Los vientos locales son propios de una zona. Por ejemplo, en el Perú tenemos el viento blanco, que es propio de Piura, el viento Paracas, que es propio de Paracas, son vientos locales. La dirección de los vientos se medía con un instrumento llamado veleta, la velocidad con el anemómetro y si quiero medir los dos, el anemoscopio. Vayamos al siguiente, que sería la precipitación. Recuerden que la precipitación es la caída de agua sólida o líquida. Sólida, granizo, pedrisco, nieve. Líquida, lluvia, llovizna, garúa, virga, etc. Recuerden que hay varios tipos de precipitación. La precipitación orográfica, que se da en las montañas, la precipitación convectiva, que se da por ascensos convectivos, y la precipitación frontal, que se da el choque de frentes, tanto frente cálido como frente frío. Recuerden, ojo, cuidado, el rocío y la escarcha no son formas de precipitación, porque el rocío y la escarcha no llueve. Recuerden que el rocío y la escarcha se dan por otros procesos propiamente dichos. Muy bien, y por último vamos a hablar de las nubes, que la nubosidad es el grado de condensación del vapor de agua. Recuerden que hay tres tipos de nubes, que son las nubes altas, las nubes medias y las nubes bajas. Las nubes altas, que están conformadas por cristalitos de hielo, que son los cirros, los cirrocúmulos y los cirroestratos. Las nubes medias son o están compuestas por cristalitos de hielo y gotitas de agua, que son los altocúmulos y los altoestratos. Las nubes bajas, que solamente tienen gotitas de agua, son los cúmulos, los estratos, los nimbos y las combinaciones, los cumulonimbos, los nimboestratos, los estratocúmulos, etc. Muy bien, chicos, esto sería la semana de hoy. Por favor, hay que repasarlo constantemente y si hay dudas, si hay preguntas, no olviden, escribir a nuestro canal. Un buen día para todos.